Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Hola, Linda. Buenas noches, licenciada. Bienvenidos, por favor, preparen su material vamos a empezar a trabajar el día de hoy excepciones y vamos a ver dentro del desarrollo del juicio ordinario cómo vamos a aplicar estas excepciones, ¿sí? Por favor, preparen su material. También preparan, por favor, su código de trabajo y el código procesal civil y mercantil. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya contamos con 125 estudiantes. Gracias por estar aquí, muy puntuales. Van a disculpar ahí la informalidad del atuendo, pero hay demasiado calor. Yo me imagino que en el lugar donde ustedes se encuentran también estamos igual, ¿verdad? Demasiado calor. Bueno, entonces vamos a iniciar. Dime, ¿alguien levanta la mano? ¿No? Bueno, vamos a dar una breve retroalimentación del último tema que estuvimos, los pasos, muy rápidamente. Vimos lo que es la demanda, oral o escrita. Si no llena requisitos, pues se le asigna un previo, no se rechaza, se asigna un previo, artículo 332. Con esto, pues se califica la demanda. Seguidamente, vamos y si llenó requisitos, se dicta la resolución de trámite. El juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a audiencia. Posteriormente a esto, después de que el juez señale día y hora para que comparezcan a audiencia, se debe de entender que en esa primera resolución se explica que las partes deben de comparecer a la fecha señalada con todos sus medios de prueba. Todos sus medios de prueba que tengan, y recordemos que el que más debe de presentar la prueba, pues es la parte demandada. En este caso, pues la parte, el ex empleador, pues que en su momento, pues lleva el registro, tiene el registro de todos los documentos y controles con los que el trabajador, pues se desarrolló. Porque recuerden, este juicio ordinario es un juicio de conocimiento. El juez debe de conocer qué pasó dentro de esa relación laboral. Entonces, en ese sentido, por eso es que solicitan que se deben de presentar todos los medios de prueba, cumpliendo con lo que establece el artículo 335. Luego, pues, ya en la última clase comprendimos que entre la citación de audiencia, que significa la fecha con que le notificaron a usted, le llegaron a notificar, entre la fecha de la citación deben de mediar 3 días. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la fecha de la citación?
se entiende que entre la fecha de la audiencia que se señale y la fecha en que el notificador practica esa notificación, deben de mediar, deben de haber libre 3 días. ¿Para qué? Para que la parte empleadora, si considera que esa demanda, ese juez no es competente, entonces va a interponer una excepción de incompetencia. Aquí es donde empezamos a ver la palabra excepción. Excepción, yo ya sé que ustedes buscaron ya el término, significa oponerse. Una excepción a la regla, no es la regla general. En este caso, la excepción de incompetencia quiere decir, señor juez, ante usted manifiesto que el juez que está llevando el trámite del proceso no es el competente para llevar a cabo esta audiencia. Ya resuelto esta parte, pasamos a la que es la primera audiencia. Usted llega con su cliente ese día al juicio, a la audiencia. Usted está presente ahí a la hora que se le indicó que tenía que estar presente a las 9:30. Usted ya está ahí desde las 8 de la mañana paradito con su cliente, ya sea el actor o el demandado, esperando que llegue la hora de la audiencia. Donde se lleva a cabo la audiencia, la primera parte, lo que sucede es actitudes del actor. En este sentido, el juez le pregunta dentro de la audiencia, ya se dio la comparecencia, las partes, tanto el actor como el demandado, ya presentaron sus documentos de identificación, entregaron sus DPIs, los abogados ya acreditaron ser colegiados activos, entregando su carnet de colegiado activo. Esa es la comparecencia. Ya dada la comparecencia, entonces se da la actitud del actor. Entonces el juez le pregunta al actor, ¿usted cómo se manifiesta ante la demanda que presentó? ¿La ratifica o la amplía? Ratificar quiere decir confirmar esa demanda. O bien la va a ampliar en algún sentido. Si la demanda se amplía, puede ser sobre los hechos que sucedieron o bien sobre las reclamaciones. Sobre los hechos o las reclamaciones. En este sentido, pues ya vimos que si es sobre los hechos y reclamaciones, hay efectos en donde el juez debe de suspender la audiencia. Artículo 338 dice. Vamos a empezar a ver nuestro código ahorita. Artículo 338. Perdón. Se recuerda que en el artículo 338, en el último párrafo, casi a mitad, a mitad del párrafo dice, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarlo, lo que se hará contestar, a menos que, eso por favor, a menos que es una excepción a la regla, márquelo con el color de excepción, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla. ¿Qué quiere decir? Si el actor amplía la demanda, el juez le va a preguntar al empleador y le va a decir, mire, el trabajador acaba de ampliar su demanda, la modificó. En el sentido de que ahora le está cobrando 100 horas de horas extras laboradas. Entonces, el juez le va a indicar que él, por la ley, le obliga
a señalar una nueva audiencia. Esa audiencia se tiene que quedar suspendida. Ya no puede continuar más la audiencia. El juez tiene la obligación de suspender la audiencia y señalar una fecha próxima para que le dé tiempo a la parte empleadora de llevar esos medios de prueba para defenderse contra la petición del actor. Pero, y aquí es la excepción, pero a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, entonces la audiencia va a continuar. La audiencia se desarrolla sin ningún inconveniente. Pero en la mayoría de veces aprovechan la parte empleadora para seguir retrasando el proceso y como está en su disposición el decir, mire, señor juez, ante la nueva petición del trabajador, solicitamos se señale una nueva audiencia para preparar los medios de prueba que corresponden. Y el juez está obligado por la ley a dejar esa audiencia suspendida, señalando una nueva fecha para continuar la audiencia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pregunto. Esto fue uno de los últimos puntos que vimos el día de clases. ¿Estamos bien? Hoy andan todos. Estamos bien. Licenciada, consulto, usted mencionó que este es un tipo de excepción. ¿Cuál sería? Es que no escuché bien. Ok, ahorita no estamos en la excepción. La excepción fue aquí arriba. Cuando se nos notificó la audiencia, ahí es donde nosotros, según el artículo 309, establece que si nosotros al leer la demanda verificamos qué juez es el que le corresponde conocer la demanda y si al leer la demanda consideramos que ese juez no es el que le corresponde, entonces vamos a plantear nuestra excepción de incompetencia. Estamos las excepciones, si ustedes se recuerdan y si no, aquí está la definición. Una excepción es un medio de defensa. ¿Para quién? Para el demandado. Para el demandado. El demandado. Ajá. Para el demandado es ese mecanismo de defensa, porque está buscando depurar el proceso. Las excepciones, hay varios tipos de excepciones, pero las excepciones dilatorias, que son las que vamos a entrar a conocer en unos momentos, esas excepciones buscan depurar el proceso, no como usualmente lo usan en su momento, pues la parte demandada, retrasar el proceso. No, es depurar el proceso. Si hay algún defecto que al criterio de la parte demandada, la demanda no llena requisitos legales, pues la excepción, el interponer el recurso de la excepción, es un recurso que le dice, me estoy oponiendo ante lo que el juez está resolviendo. ¿Sí? ¿Comprendimos ahí? Ya vamos a venir con las excepciones. Listo, licenciada, muchas gracias. Muy bien, gracias por preguntar. Continuamos. Entonces, en el artículo 338 encontramos el fundamento. Aquí ya estamos ante el juez. Estamos ahí sentaditos frente al juez. Quien ya fue a audiencias, ahí están enfrente del juez las partes. Uno de cada lado. Entonces, el juez ahorita se dirigió a la parte del actor, al trabajador, y le preguntó, ¿amplía o ratifica su demanda? Pues pudo haber contestado, mire, señor juez, ratifico mi demanda. Quiere decir que como presenté la demanda, así quiero que usted la conozca y se diligencia el proceso sobre esa demanda. Bueno,
Como ya ratificó la demanda del actor, ahora le va a preguntar el juez las actitudes las actitudes del demandante, actitudes del demandado. Aquí está mal, demandantes. Demandado. Las actitudes del demandado, por favor, corrijan acá. Actitudes del demandado. Perdonen ahí el error, no me había dado cuenta. Ay, licenciada, buenas noches. Perdone, es que me confundí, no entendí. Me quedé donde dice... ¿Sí? No te escucho. Perdón. Perdón, es que voy de camino a mi casa. Es que no me quedó claro. A ver, entonces el actor le dice al juez, sí, ratificó mi demanda. Y después, ¿qué procede? Es que me quedé atrás, perdón. Sí, al momento de que el actor le maneje, el decir ratifico mi demanda, recuerdan que era un concepto que ustedes tenían que definir y buscar. Al decir ratificar la demanda, quiere decir, señor juez, confirmo la demanda que entregué. Estoy pidiendo 5 prestaciones laborales y sobre esas 5 quiero que se lleve a cabo la audiencia porque mi ex empleador no me quiso pagar mis prestaciones laborales, ¿sí? Sobre eso quiere decir ratificar, decirle al juez, señor juez, todo lo que escribí en esa demanda es cierto y por esa razón estoy reclamando el pago de mis prestaciones laborales. Eso es ratificar. ¿Estamos ahí? Ahora bien, cuando el juez ya terminó de preguntarle al trabajador, ahora se dirige y le pregunta al empleador, al patrón, ¿cómo se pronuncia ante la demanda que le fue presentada? El juez le pregunta y le dice, bueno, por favor, manifiéstese. Diga usted cómo se va a pronunciar ante esta demanda que se presentó. Las actitudes del demandante. Demandado, perdón, actitudes del demandado. Porque el demandante es el actor. ¿Ya corregimos ahí? Por favor, disculpen ahí el error. Bueno. Las actitudes, ¿cuáles pueden ser esas actitudes? Bueno, aquí hay varias actitudes. 4.1, pues no comparece, no llega el demandado, no llega el ex patrono. Pues al no comparecer, pues tal vez pensará de que no se va a llevar a cabo la audiencia. De que si él no comparece, pues no pasa nada, no hay problema. Pero sí pasa. Si tiene una excusa válida, no hay ningún inconveniente. El juez tiene la obligación de fijar una nueva audiencia dentro de un plazo de 72 horas. Artículo 336. ¿Y cuál es la única excusa válida? ¿Por enfermedad? Por enfermedad. Por enfermedad. Y una enfermedad, única lo que la ley dice. Exacto. Una única vez y solo por enfermedad. ¿Y para quién aplica esa excusa legal? ¿Solo para el actor o solo para el demandado? Para ambos, pero una única vez para ambas partes. Exacto. Así van a venir las preguntas. Esa puede ser una pregunta de examen. La excusa, ¿por cuántas veces se puede excusar de no presentarse a la audiencia? Yo le voy a presentar un caso y usted lo va a tener que leer. Yo le voy a presentar un solo caso y de ahí se van a desprender toda la serie de preguntas que van a ir
orientadas. Ay, sí, ya casi termino de calificar, jóvenes. Y ¡ih! Jesús, yo siento que estoy hablando en chino, no sé. De verdad, yo les pedí que analizaran y el análisis que tenían que hacer era tan sencillo. Trabajar el artículo 12 del Código de Trabajo, el artículo 15, 106, 104 de la Constitución. Era lo único que tenían que aplicar. Y no, nada. Me preocupa. Créanme que me preocupa. Si tienen dudas, este es el momento de preguntar. Porque ella se dio cuenta cómo son los exámenes. Bueno, entonces no compareció. Si se enfermó del estómago, si le dio un infarto, si, qué sé yo, pues tuvo un accidente y está en el hospital y van a decir que van a extender certificación médica que no se puede presentar, entonces, porque fue una situación ajena a la voluntad de él de no estar presente, ¿sí? Le dio un derrame, del recibir la demanda le dio derrame, ya no se pudo presentar. Entonces, pero todo tiene que suceder y por eso es que el juez, ojo, mucho cuidado, el juez va según el artículo 336, dice, vamos a leerlo, las partes podrán excusarse. Al decir las partes se refiere a actor o demandado, únicamente por enfermedad. Y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora de la audiencia señalada para la audiencia. O sea, la puede presentar antes de la hora de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, o sea, antes de la hora de la audiencia, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de, fíjese bien, deberá presentarse. ¿Y qué dice? Y probarse. O sea, no solo es el hecho de presentar la excusa y ya, no tenga pena, ya el juez va a señalar una nueva audiencia. No. ¿Qué dice aquí? Y debe de probarse. O sea, debe de hacerse constar que efectivamente la persona sufrió un infarto camino a la audiencia, realmente estaba enfermo, dentro de 24 horas antes estaba con una indigestión terrible y estaba con un cuadro clínico severo que no le permitía llegar a la audiencia. Entonces la ley le va a permitir dar, fíjese bien, aquí en el artículo 336 hay dos plazos. Le está diciendo, el primer plazo es, puede presentar la excusa médica una hora, puede presentar antes de la hora de la audiencia. Antes, si la audiencia era a las 9:30, antes quiere decir 8:35, 8 de la mañana, 8:40, 8:59 minutos, antes de la audiencia. Pero, si por las razones, obviamente, por la situación por la cual se está presentando la excusa, la ley le otorga 24 horas después de la hora de la audiencia señalada. La audiencia era a las 9:30. Entonces, a partir de esos 9:30 en adelante, 24 horas siguientes, puede presentarse la excusa. Y el tercer párrafo, y muy importante, por eso le digo, no se puede confiar. En el caso que haya aceptado la excusa, fíjese bien, en el caso que se haya aceptado la excusa,
el juez señalará nueva audiencia y la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes. Lamentablemente, con la carga de trabajo, ese tiempo no se cumple. A partir de que no se realizó. Entonces, pero fíjese bien, aquí dice, en caso se haya aceptado, quiere decir que queda dentro del criterio del juez el probar. Y miren, algo bien importante que ustedes tienen que darse cuenta acá. Usted, por ejemplo, y esto pasa muy seguido, y mire, esto es estrategia de litigio, le llamamos nosotros. Pasa muy seguido. Llegó tarde la parte demandada, pero como el abogado ya conoce esta salida técnica para poder cubrir el error de su cliente de no llegar a tiempo a la audiencia, presentan una excusa médica. Que estaba internado, que le dio un infarto, que le dio, que tuvo un accidente, que miren, de cualquier situación que se presente, usted como abogado de la parte actora tiene que estar atento. Y tiene que estar atento en el sentido que si dice, como al momento que él presenta la excusa médica, va a presentarla por medio de memorial al juez y la certificación médica de lo que sucedió. Entonces, ahí, al leer usted, que diga él, usted lo vio que llegó, pero llegó tarde y quiso entrar a la audiencia, pero no se lo permitieron porque ya era tarde. Y usted todavía alcanzó a verlo. Entonces el abogado, pues muy diligentemente viene y dice, mire, no tenga pena, presentemos una excusa médica y el juez, pues, ahí inventémonos algo de lo que usted tenía. Pero el Centro de Justicia Laboral y normalmente todos los juzgados de la ciudad capital en este caso, sucede que usted puede solicitar las grabaciones de las cámaras que enfocan la entrada al Centro de Justicia Laboral y poder verificar que en efecto la parte demandada sí llegó, pero llegó tarde. Llegó a las 9:40 y la audiencia era a las 9:30. Entonces, al momento que a usted le notifiquen esa excusa médica, usted puede pronunciarse. ¿Cómo se pronunciaría? Vamos a ver, no les doy la respuesta. Mejor díganme. ¿Qué harían ustedes como abogados? Están presentando hechos falsos, porque está diciendo que por problemas estomacales no se presentó. O porque tuvo un accidente, no se presentó a la hora. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se opondrían ante ese memorial? Gracias, Lady. ¿Alguien más? Tomen el micrófono, no tengan miedo, hablen, no se preocupen. Aquí los escuchamos. Corregimos el error, no hay problema. Aquí se vale equivocarse, allá afuera ya no. Creo que 120. Gracias, Andy. Acabas de salvarlos. Dime. Yo diría, Ligda, de que yo lo tomaría como falsedad ideológica, porque lo que amo de que se está excusando por medio de documentos
no válidos y hay alterados al mismo tiempo. Muy bien, exacto. Y recuérdense que aquí hay un médico que está certificando que es cierto. Miren, acá podríamos irnos también en contra del médico por extender certificados falsos, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones acá. Hay que tener mucho cuidado al manejar esta figura. Se mira sencilla, pero puede ocasionar graves daños. Entonces, finalizando, si una de las partes no pudo presentarse a la audiencia porque tenía inconvenientes de enfermedad, puede ausentarse, puede presentar excusa médica debidamente probada ante el juez, que sea verídico, para poder que el juez pueda volver a señalar nuevamente la audiencia. Muy bien, por el orden, Elmer levantó la mano y luego Jacqueline. Muchas gracias, licenciada. En el caso de que la persona se presentó, pero ya llegó tarde y no lo dejaron ingresar al demandado, se puede solicitar que se verifique dentro del personal que lo registró al ingresar, donde tomaron sus datos y constar de que sí llegó, pero llegó tarde. Incluso hoy en día que se maneja mucho eso de las cámaras, también se podría solicitar para que vean que después fue una estrategia para poderse librar de eso. Sí, excelente. Ustedes tienen que reunir todos los medios de prueba necesarios para poderle demostrar al juez, porque él antes de aceptar la excusa médica, se la va a hacer saber a usted, a la otra parte. Y ahí, por eso dice el artículo 336, en caso se haya aceptado la excusa, quiere decir que queda a criterio del juez el aceptarla o no. ¿Sí? Si el juez ve de que realmente es una falsedad la excusa, la rechaza y deja con efectos la audiencia que se celebra. ¿Sí? Así es, ustedes reúnen todos los medios de prueba que puedan alcanzar. Dime, Jacqueline. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. En este caso, entonces, al momento de que una de las partes, ya sea el actor o el demandado, pues se excusa por enfermedad, lo más viable sería tener una constancia de X, ¿o me equivoco? Así es. Sí, todas las constancias que en su momento, pero recordemos que como es el empleador, ¿verdad? Si ahora sí es el trabajador, pues sí, llevar todos los medios de prueba que en su momento pues puedan justificar su ausencia. Y recordemos que el artículo 336 únicamente establece que es por enfermedad. Ahora, como estrategia de litigio, su cliente le llama, mire, usted fíjese que estoy aquí en el tráfico, mire, fíjese que me levanté tarde, mire, ni se asome, ni venga. Ya tenemos 24 horas después para ver qué hacemos para presentar una excusa médica. ¿Qué es lo que hace? Comúnmente es lo que hace. ¿Sí? Pues así usted tendrá que aprender a aplicar el derecho y a utilizar las normas, ¿verdad? No es lo correcto, pero pues lo hace. Muy bien, entonces, volviendo al esquema, con excusa, el juez puede volver a reprogramar la audiencia, pero sin excusa, el juicio continúa, se desarrolla bajo, si no está presente una de las partes, se menciona, nosotros, temáticamente hablando, indicamos que la audiencia se celebra bajo reserva, así le llaman los jueces. Como existen los dos parámetros en donde pueden presentar antes de la audiencia la excusa médica o 24 horas después de haberse celebrado la audiencia, de la hora señalada a la audiencia, entonces existe ese limbo, ese tiempo, entonces por eso la audiencia se celebra bajo reserva. Luego, bueno, terminado este rubro, no compareció. Esa puede ser una de las actitudes de la parte demandada, que no comparezca a la audiencia. Pero otra actitud puede ser, y aquí es donde vamos, y por favor ya
ya tiene que haber tenido muy bien leído su material de las excepciones. Excepciones. Artículo 342. Ubiquémonos, por favor, artículo 342, el tipo de excepción. La forma como nos lo relata el Código de Trabajo, pues no nos lo relata de una forma ordenada. Está bastante revuelto, ¿sí? Pero en el artículo 342, el Código de Trabajo dice, previamente a contestarse la demanda. Previamente a contestarse la demanda. ¿Qué comprendemos? Aquí la contestación de la demanda es el 4.3, pero previo a contestar la demanda quiere decir antes de contestar esa demanda, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Entendemos? ¿Sí entendemos? Sí, Sí, ¿verdad? Previo a contestar la demanda, o sea, antes de que el actor manifieste si acepta o no acepta o presenta sus medios de prueba, previo a contestar la demanda o la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es la Reconvenir contrademanda. es la contrademanda. Muy bien. Si no sabe qué es la reconvención, anótelo. En la parte de atrás de su cuaderno ya anotó el concepto. Reconvención es contrademanda, o sea, contrademandar. Y aquí vamos a ir respetando muy bien los puntos y las comas. Dice, previamente a contestarse la demanda o la reconvención y en la audiencia señalada para el efecto, se opondrán y se probarán las excepciones dilatorias. Punto, ahí. Excepciones dilatorias. Bueno, nos vamos a ir a nuestro material. ¿Qué son excepciones? Para empezar, es un mecanismo de defensa que el demandado invoca ante el órgano jurisdiccional al ser llamado a juicio a efecto de paralizar, modificar o destruir la acción intentada en su contra. El efecto de las excepciones es paralizar, modificar o bien destruir la acción intentada. ¿Cuál es la acción intentada? la demanda, licenciada. La demanda, correcto. La demanda. La acción intentada es la demanda. Entonces, excepciones. Estoy ahorita en excepciones. ¿Qué es la excepción? Es un mecanismo de defensa. Es un medio de defensa. Que el demandado, fíjese bien, que el demandado, no el actor, que el demandado invoca ante el órgano jurisdiccional al ser llamado a juicio. ¿En qué momento lo llamaron a juicio? ¿En qué momento lo llamaron a juicio? Pregunto. Al notificarlo. Muy bien. Cuando le notificaron, o sea, cuando le fueron a entregar la notificación y lo citaron a que debe de comparecer a la audiencia. Ahí él está notificado. Entonces, en ese momento,
él ya se encuentra llamado a juicio, o sea, ya está citado para comparecer al juicio, a la audiencia. Pero él dice que tiene la potestad de invocar las excepciones con el efecto de paralizar, modificar o destruir la pretensión del trabajador, de la otra parte, ¿verdad? En este caso, pues ya sabemos que es del trabajador. La manera más común de clasificar las excepciones. Hay 3 clasificaciones: dilatorias, perentorias y mixtas. Nosotros ahorita acabamos de leer en el artículo 342, en las 3 primeras líneas, nos está hablando de una excepción dilatoria. En este sentido, está diciendo que antes de contestar previamente, dice, previamente a contestarse la demanda, se podrán oponer y se deberán probar las excepciones dilatorias. Bueno, entonces en esas 3 primeras líneas nos están hablando de las excepciones dilatorias. ¿Qué son las excepciones dilatorias? Dice, son defensas que postergan la contestación de la demanda. Recuérdese que en ese momento el juez le preguntó al actor, ya le preguntó al actor cómo se manifiesta la demanda. Ahora le está preguntando al demandado, ¿cómo usted se pronuncia ante la demanda? Si hubieran cuestiones de fondo que buscan establecer estas excepciones dilatorias, vamos a depurar el proceso. Las excepciones dilatorias buscan postergar la contestación de la demanda, porque hasta que no se depure el proceso, no se puede contestar la demanda. Se interponen las excepciones dilatorias, ¿para qué? Para depurar el proceso. ¿Cuál es el objeto de las excepciones dilatorias? Podría ser una pregunta de examen. Explique cuál es el objeto o la razón por la que se interponen las excepciones dilatorias. Usted puede contestar. Son mecanismos de defensa que buscan depurar el proceso y evitar nulidades ulteriores, o sea, posteriores, por vicios de constitución de la relación procesal. Por vicios quiere decir que en algún momento dentro de la demanda no está bien claro o definido algún aspecto, y eso es lo que buscan las excepciones dilatorias, que es depurar, no retardar. Retardar no. Si usted me escribe como respuesta, busca retardar el proceso, las excepciones dilatorias, lo va a tener malo, porque lo que estamos buscando es depurar y prevenir futuros vicios. Esas son las excepciones dilatorias. ¿Y cuáles son? ¿Cómo las vamos a identificar? Entonces aquí supletoriamente nos vamos a ir al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos todos? ¿Me siguen? Vámonos al Código Procesal Civil y Mercantil. Clases de excepciones que caben dentro del juicio laboral.
El Código de Trabajo guatemalteco tiene estipulado lo relativo a excepciones en el artículo 312, 342, 343, 344. Hasta frappés venden, no sé qué. Frappés venden, ¿va? De café. A ver, no solo el chocolate. Solo es agua. Josué, Hielo y le echan. Espérate. Todos queremos Josué nos chocolate. está dando hambre. También tenemos hambre. Tu micrófono, Todos Josué. queremos chocolate. Oye, tu micrófono, porfa. Gracias. También queremos chocolate. Bueno. Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, como el Código de Trabajo, recuérdense que el artículo 15 de su Código de Trabajo establece que supletoriamente podemos irnos a otras normas, ¿verdad? Cuando el Código de Trabajo no lo tenga, no lo desarrolle, no lo contemple, no desarrolla el proceso. Y este es un caso. Entonces, en el artículo 342 y 43, solo nos habla de excepciones dilatorias, perentorias y mixtas. Nada más nos hace esta clasificación. Dilatorias, perentorias y mixtas. Pero no nos dice cómo identificar, cómo diferenciarlas unas de otras. Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil sí lo tiene establecido y lo desarrolla. Entonces, en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil aparecen las excepciones. Por favor, hágale el llamado al artículo 342, el artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya lo tiene? Anótele ahí. Ver artículo 116, Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahorita vaya a abrir su Código Procesal Civil y Mercantil, por favor, en el artículo 116. Código 116, ¿ya lo tenemos? Bueno, el Código Procesal Civil y Mercantil establece cuáles son esas excepciones. Su documento, que lo tengo en pantalla ahorita, que usted también ya lo tiene, ahí le aparece. Dice, la número 1, incompetencia. ¿Se recuerda en qué momento interponemos la excepción de incompetencia? Entre la citación a la audiencia deben de mediar 3 días. O sea que entre la fecha de la notificación y la fecha de audiencia deben de mediar 3 días. ¿Cuál es la excepción que vamos a interponer? Incompetencia. Entonces, aquí no lo dice. Aquí está la primera, incompetencia. Litispendencia. Demanda defectuosa. Falta de capacidad legal. Falta de personalidad. Falta de personería. Falta de cumplimiento del plazo de la condición que se tuviera sujeta la obligación o el derecho a que se haga valer. Caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. Bueno, aquí viene les voy a dejar una tarea. Por favor, dime, Andy. Con una consulta liga, ¿qué es litispendencia? Ahorita voy con esto. Esa es la tarea. Gracias. Ahorita lo que necesito es que ustedes
la tarea va a ser que usted encuentre la definición de cada uno de estos conceptos que aquí aparecen en el artículo 116. Vamos a ver. El compañero pregunta qué es litispendencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Mi bufete de abogados de la sección E. A mí me suena como litis un problema, eso es litis. Vamos a es ver. un problema. Ajá, litispendencia. Dice. Sandra dice que es un problema, de hay más procesos. ¿Quién más levantó la mano? Quiero ver. Nelson dice. Vamos a ver, Jacqueline. ¿Sería un juicio pendiente, licenciada? Un juicio pendiente. 2 juicios en la misma pretensión en diferentes juzgados. Eso pues Nelson lo explica muy claramente. 2 juicios de la misma procedencia en diferentes juzgados. ¿Qué quiere decir? Y aquí es donde a veces se dan las situaciones que el trabajador ya presentó esta demanda en algún juzgado de trabajo con anterioridad, pero no se le dio trámite por alguna razón. Por cosa juzgada, por prescripción, posiblemente, por caducidad. Entonces viene y prueba y presenta la demanda en otro juzgado de trabajo, en otro departamento. Entonces ahí, si usted recuérdese, ¿qué son las excepciones? Eso es lo que quiero que hoy se le quede. ¿Qué son las excepciones? Mecanismos de defensa. ¿Y qué es cuál es el objeto que buscan? Para paralizar, modificar y destruir el proceso. Depurar el proceso. Exacto. En términos generales, excepciones son mecanismos de defensa. ¿Para quién? Para el demandado. ¿Y qué busca? Paralizar quiere decir parar la demanda, que la modifique, o bien destruir la acción intentada en su contra. ¿Cuál es la acción intentada en su contra? La demanda. La demanda. Ahora bien, estamos ahorita analizando las excepciones dilatorias. ¿Y qué es lo que buscan las excepciones dilatorias? ¿Cuál es el objeto? Depurar el proceso. ¿Y qué está diciendo? Evidenciar defectos que tenga la demanda para que a futuro esta demanda pues no cree vicios. La tarea, sí, ahorita la vamos a dar, Yasmika, ahorita se las doy. Nuevamente repito, la tarea es que usted busque, se vaya al artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí aparecen las 11 excepciones. Por favor, la tarea es, recuérdese, usted hace la tarea, pero esta es pregunta de examen. Allá, si usted quiere, la hace, si no, no tenga pena, no la haga. Agarre cada concepto y busque la definición en su diccionario jurídico. Incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de caducidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto la obligación o el derecho que se haga valer. Caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción. Por favor, se recuerda que una de las preguntas de los exámenes decía, escriba 5 principios procesales.
¿sí? Una pregunta. La siguiente pregunta decía, defina 2 principios procesales. Lo hicimos, y les digo, les recuerdo esto porque en el examen venía. Eran preguntas sencillas, eran preguntas que yo ya había dado en la clase, pero que ustedes no las anotaron y no las hicieron. Así es. Investigar todos los conceptos que aparecen en el artículo 116, porque eso les va a ayudar a comprender y a entender la diferencia entre las excepciones dilatorias. ¿Cuál es la diferencia con las excepciones perentorias? ¿Y por qué tenemos una tercera clasificación? Excepciones mixtas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno. Dime, Paola. Con el ejemplo que estaba dando de la litispendencia, se había quedado que lo había puesto la misma demanda, pero en otro departamento, porque en otra ya se lo habían, ya no le dieron trámite. ¿Sí se puede realizar esto? ¿O el demandado qué excepción podría poner para que ya no la vuelva a poner? ¿O sí puede ponerla otra vez el demandado en otro departamento? Sí, sí la puede colocar. Lo que sucede es que aquí es digamos, la defensa de la parte patronal, pues, hay que ser ágil. Por eso es que fíjese bien, miren la fecha tan importante. Esos 3 días son importantes porque entre la fecha que le hacen la notificación y la fecha de la audiencia, la ley está exigiendo que por lo menos hayan ¿cuántos días? 3 días. Porque cuando usted se presente con su cliente en la audiencia, ¿qué es lo primero que va a manifestar? Cuando el juez le pregunte cómo se manifiesta ante la demanda que le han notificado. Si usted no se ha preparado con su cliente, esos 3 días son vitales. Este trabajador, usted como lleva un récord usted es como él es el asesor de la entidad, usted lleva un récord y dice, pero mire, el gerente general, mire, este trabajador ya nos demandó y nos demandó allá en el departamento de Chimaltenango. Pero recuérdese que nosotros ahí, a él ya le había prescrito su derecho. Demandó, pero ya había prescrito el plazo para poder demandar. ¿Cuánto es el plazo para poder presentar su demanda? Según la ley. 30 días. 30 días. 30 días. Ajá, 30 días hábiles, porque si es una demanda por despido injustificado, 30 días, porque ¿qué es lo que estamos buscando que nos paguen? La indemnización, ¿verdad? Por favor, el artículo 200, la prescripción, ya la tienen que tener bien leída. Yo ya desde el principio de la clase les dije que tenían que tener bien leído lo que es la prescripción, porque ahorita va a empezar a servir. ¿Sí? Si no lo han hecho, por favor, léanlo. 258, gracias por orientarnos, al 268. Léanlo, la prescripción. Si no, no van a poder entender cuando les presente el caso y ustedes tienen que contar, tienen que decir, yo les voy a decir una fecha, miren, en tal fecha fue despedido, pero en tal fecha presentó su demanda. Por ejemplo, fue despedido el 31 de diciembre, pero ahorita, el día de hoy, 19 de marzo, me está demandando. Usted tiene que contar y ver si me está pidiendo la indemnización. Usted ya sabe que son 30 días los que tiene él para poder demandarme.
Y si ese tiempo ya prescribió, entonces aquí vamos con las excepciones. ¿Qué van a hacer la excepción? ¿Qué excepciones son? Miren, tenemos incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad, falta de personalidad, falta de cumplimiento. ¿Usted cree que la prescripción? Sí, ¿verdad? La prescripción, licenciada. La prescripción es Exacto. Ya van entendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que agarre el artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil y se siente a escribir la definición de cada excepción, para que cuando yo le presente el caso, usted ya sepa qué excepción aplicar.